Antes de que existiera el tiempo, antes de que los ángeles cantaran su primera nota, antes de que la primera estrella titilara en el abismo, antes de que el universo respirara por primera vez, ya había una presencia, una gloria, una voz que no tenía principio. No era una criatura, no era un ser creado, era el principio, era el verbo, y ese verbo era Dios. Las escrituras no comienzan con Adán, ni siquiera con la creación. Comienza con un misterio insondable. En el principio era el verbo. Pero, ¿quién era ese verbo? ¿Qué hacía antes de que existiera todo lo visible? ¿Y cómo es que Jesús se atrevió a decir, antes de que Abraham fuese, yo soy? Hoy abriremos un portal a lo eterno. Vamos a cruzar los límites del tiempo y el espacio para descubrir uno de los secretos más ignorados, más temidos y más poderosa de la Biblia. Jesús no nació en Belén, no comenzó en el vientre de María, no emergió del polvo como los hombres. Él ya existía antes del mundo, y no lo dijo un teólogo, no fue una tradición, lo dijo él mismo, con su propia boca, a los oídos de quienes no estaban listos para escucharlo. Jesús explicó quién era antes de la creación del mundo. En cada palabra de Cristo había una clave. En cada información sobre su origen, una grieta en la comprensión humana. ¿Cómo es que un hombre puede decir que estaba con Dios antes de que el mundo existiera? ¿Cómo es que alguien puede reclamar una gloria eterna y al mismo tiempo caminar entre nosotros? En San Juan capítulo 17 verso 5, San Juan capítulo 8 verso 58, Colosenses capítulo 1 verso 16 y Apocalipsis capítulo 1 verso 8. Las respuestas están allí, en tu Biblia, pero han sido ignoradas, ocultas, bajo siglos de tradición y racionalismo. Hoy las vamos a desenterrar. Este no será un estudio superficial, no es una clase de teología seca. Esto será una exploración espiritual de alto voltaje. Iremos al origen de todo, a la gloria antes de los tiempos, a la esencia divina de Jesús antes de la creación. ¿Estás listo para ver a Cristo como nunca antes? ¿Estás preparado para escuchar de sus propios labios quién era antes de que existieras? Entonces, abre tu mente, abre tu corazón, porque estás a punto de entrar en un misterio. El misterio del Hijo Eterno, el Cristo glorificado antes del tiempo, el Jesús que explicó su origen antes de que existiera el mundo. ¿Qué había antes de la creación? Antes de la luz, antes de la forma, antes de la vida misma. La Biblia nos lleva a ese abismo invisible, donde no hay relojes, no hay materia, no hay memoria, solo eternidad pura. Y en ese lugar sin nombre había algo, o más bien alguien. No un Dios silencioso e impersonal, sino un Dios que habla, que pronuncia, que se revela. Y esa revelación no fue un sonido, fue una persona, una palabra viva. En Juan capítulo 1, verso 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo. Juan no dice, el Verbo fue creado en el principio, ni siquiera apareció. Dice, era, en griego, tiempo imperfecto, implica existencia continua, sin comienzo. Esto nos traslada más allá de Génesis, antes de hágase la luz. Ya el Verbo existía. Gloria al Señor. Este Verbo no tuvo un inicio, porque el inicio comenzó con Él. 2. Y el Verbo era con Dios. Aquí se describe una relación íntima, eterna, perfecta. El término griego pros, ton, teón implica movimiento constante hacia Dios, una unión dinámica. Jesús no era simplemente un atributo de Dios, era una persona real, consciente, en comunión eterna con el Padre. Desde la eternidad, el Hijo miraba al Padre y el Padre miraba al Hijo. No hay jerarquía impuesta, sino una danza divina de unidad eterna. 3. Y el Verbo era Dios. Esta frase es la declaración más contundente del Nuevo Testamento. En el griego original, kai, theos, en o logos, el Verbo era Dios en esencia. Jesús no es como Dios, no es un reflejo o un Dios menor. Él es Dios eterno, sin límites, sin creación previa. En ese momento eterno, Jesús era Dios, no como un título, sino como una naturaleza compartida con el Padre. Ahora bien, vamos a entender el concepto del logos. Logos en griego significa palabra, pero también razón, mente, principio, organizador. En la filosofía griega, era el poder invisible que mantenía el universo en orden. Juan toma este concepto y lo personaliza. Ya no es una fuerza, es una persona, es Jesús. La palabra que los griegos no entendían, el principio que los sabios no podían definir. Es el Cristo eterno que caminó entre nosotros. Esta frase se relaciona con Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién dijo? El Verbo. Jesús es la voz del Padre, creando el universo. En Colosenses capítulo 1, versos 16 al 17, lo confirma. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes de ser llamado Jesús, antes de tener rostro humano, antes de ser el Cordero, Él era el Verbo eterno, el arquitecto del cosmos, la expresión perfecta de Dios invisible. Todo fue hecho por Él. Nada tiene sentido fuera de Él. Tú mismo, quien estás viendo este video, fuiste creado por medio de Él y para Él. Cuando tú oras, estás hablando con el Creador del universo. Cuando tú lees sus palabras, estás leyendo la voz que formó galaxias. Cuando Jesús se encarnó, la palabra que lo hizo todo se hizo carne. Y puso su gloria eterna en una cuna de madera. Juan capítulo 1, verso 14, lo confirma. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Quién era Jesús antes del mundo?
Era el Verbo, era Dios, era el Hijo eterno, glorioso, creador, inmutable. Y ahora caminaremos junto a Él para escuchar lo que dijo sobre sí mismo. Palabras que no solo revelan su identidad, sino que transformarán la tuya. Jesús no ocultó su origen, no disfrazó su eternidad con falsa humildad. Él sabía quién era y lo declaró, aunque muchos no pudieran soportarlo. Juan capítulo 8, versículo 58, una bomba espiritual. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dijo así. No dijo, yo era. No dijo, yo existí. Dijo, yo soy. Esta frase es el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14. Yo soy el que soy. Jesús no estaba diciendo simplemente que era anterior a Abraham. Estaba diciendo que era el Dios de Sinaí, el eterno, el inmutable. Reacción de fariseos. Tomaron piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque lo entendieron perfectamente. Jesús se estaba llamando Dios. En San Juan capítulo 17, verso 5, oración antes de la cruz. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús habla directamente al Padre. No pide una gloria futura, sino la que ya tenía antes de la creación. Esta es una de las declaraciones más claras de su presencia eterna. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18, Jesús glorificado declara: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.